No hace mucho, BMW lanzó la nueva Serie 7 y los modelos i7. En la era en la que la nueva revolución y modernizaciones está en pleno apogeo, el modelo insignia de cada marca de lujo será el más desafiante, porque la actualización del vehículo ya no depende de si la potencia es más contundente, o el vehículo es más liviano y la configuración superior, así se entiende la palabra lujo. Sin duda, Tesla ha traído iluminación a la industria. Aunque la mano de obra es áspera, la función inteligente está llena de problemas y los accidentes son frecuentes, todavía no impide que algunos entusiastas posicionen esta marca como de gama alta. La lógica es muy simple. El diseño de este automóvil. Las ideas han inspirado a la industria en muchos niveles y representan el futuro. Pero no hay duda de que el i7 de BMW ha hecho un muy buen trabajo al representar el futuro esta vez, como su nuevo sistema de interacción humano-computadora llamado iDrive 8. Primero conozcamos un poco del diseño. La parte delantera adopta el lenguaje de diseño que vimos debutar en el BMW iX, con una parrilla central cerrada sobredimensionada e iluminada que lo identifica inmediatamente como un coche de la marca bávara. Esta parrilla puede iluminarse en su contorno. Las luces son de LED y adaptativas, y quedan divididas en dos bloques. El superior es visible en todo momento y adopta un exclusivo acabado de cristal de Swarovski, mientras que la luz de cruce y la de carretera quedan ocultas en un bloque oscuro situado inmediatamente debajo. El BMW i7 es la versión eléctrica de la séptima generación del BMW Serie 7. Su rival más directo es el Mercedes-Benz EQS, que lo supera en autonomía, pero no en oferta tecnológica para el conjunto de los pasajeros. Creo que el protagonista de la versión final es este modelo i7, y su tecnología es realmente mejor que los productos de los nuevos fabricantes de automóviles. El BMW i7 2023 mide 5,39 metros de largo, 1,95 metros de ancho y 1,54 metros de alto, y su distancia entre ejes es de 3,21 metros. Pesa 2.640 kilos. Sus dimensiones son exactamente las mismas que las del BMW Serie 7 de combustión, aunque es 550 kilos más pesado. Esto significa un salto respecto a la generación anterior, pues el i7 es más largo 13 centímetros, más ancho 4,8 centímetros y más alto 5,1 centímetros. Esto significa que es 18 centímetros más largo y 3 centímetros más ancho que el Mercedes-Benz EQS, su principal rival. La distancia en ambos casos es idéntica. El maletero tiene una capacidad de 500 litros. Estas tres innovaciones de i7 que pueden sorprender a la industria desde un punto de vista técnico. En el interior del BMW i7 tiene un cockpit principalmente digital como el que hemos visto en otros coches eléctricos de la marca, aunque ahora estrena una nueva barra táctil e iluminada que permite controlar el climatizador. Esta barra recibe el nombre de BMW Interaction Bar y está situada en la consola central, inmediatamente debajo del espacio ocupado por la pantalla de infoentretenimiento. Por lo que respecta al puesto de conducción, BMW se mantiene fiel a la pantalla curva que integra el panel de instrumentos de 12,3 pulgadas y el infoentretenimiento de 14,9 pulgadas. Lo más revolucionario de la evolución del i7 sigue siendo su capacidad digital. El nuevo BMW Serie 7 adopta la última generación de arquitectura electrónica y eléctrica lanzada en 2021. No solo es compatible con la tecnología de interconexión 5G, sino que también tiene ancho de banda de datos en el vehículo. Debido al uso del bus Gigabit Ethernet, la velocidad de transmisión total puede alcanzar 30 gigabits por segundo. Su unidad central de procesamiento sirve como núcleo informático del nuevo sistema automóvil máquina, y su rendimiento se ha mejorado en un 100%. El rendimiento de su unidad de procesamiento de gráficos se ha mejorado hasta en un 500%, brindando una mejor calidad de gráficos y una mayor eficiencia de renderizado. Además, a este automóvil también se le aplica una llave de automóvil como la tecnología de banda ultra ancha UUP. Incluso si la llave del automóvil está unida al teléfono móvil, no es necesario sacar el teléfono móvil. Todos los servicios de recepción de vehículos se realizarán de forma ordenada según la ubicación precisa del propietario del vehículo. El BMW i7 tiene conducción autónoma de nivel 2 y está preparado para llegar al nivel 3, simplemente con actualizaciones vía OTA. La comodidad en
La fila trasera siempre ha sido el área más importante para los usuarios de la serie 7 de BMW, como no puede haber innovaciones interactivas impactantes aquí. En el reposabrazos trasero, BMW reemplazó directamente el tradicional botón de elevación de vidrio con una pantalla de 5,5 pulgadas que hace las funciones de mando a distancia para esta gran pantalla de cine. Es una pantalla de 8K de 31,3 pulgadas que cuelga del techo y que está conectada a Fire Televisión, por lo que puede visionarse en ella contenido de YouTube y Netflix, entre otras plataformas. El sistema de sonido envolvente 4D de Bowers & Wilkins, compuesto por 36 unidades de altavoces, crea un teatro privado móvil exclusivo para la fila trasera. Los asientos del conductor y el acompañante ofrecen apoyo lumbar y están calefactados. Disponibles como opcional están unos asientos multifunción con más controles eléctricos, tales como una ventilación optimizada o una función de masaje con 9 programas distintos. Estos asientos multifunción también están disponibles en las plazas traseras. Con el paquete opcional Executive Lounge, incluso pueden reclinarse para admirar la pantalla superior con el máximo confort. No solo los asientos traseros se pueden extender hacia atrás para permitir que los pasajeros se acuesten, sino que los asientos delanteros también se pueden plegar hacia adelante y levantar, desde la parte inferior de la silla. El reposapiés permite transformar directamente la fila trasera en un asiento de clase ejecutiva. Las puertas son automáticas y se abren tocando el interior de las manijas o un botón en la BMW Interaction Bar. Dispone de un asistente de colisión frontal y de tráfico cruzado que es capaz de aplicar automáticamente los frenos para evitar el golpe. También de serie se incluyen un asistente de velocidad máxima, un asistente de evasión y alerta por salida de carril con retorno al mismo. La mecánica empleada en el BMW i7 está disponible actualmente en una sola versión, conocida como xDrive 60. El i7 xDrive 60 tiene una potencia de 544 caballos de potencia. Genera un par máximo de 745 Nm, lo cual le permite una aceleración de 0 a 100 km por hora en solo 4,7 segundos. Tiene un motor eléctrico en cada eje, el trasero entrega 313 caballos de potencia y el delantero otros 258, aunque cuando actúan de forma combinada están limitados a un máximo de 544 caballos de potencia. Su autonomía es de entre 590 y 625 kilómetros en ciclo WLTP. Su batería tiene una capacidad útil de 101,7 kWh. Esto significa que tiene menos autonomía que su rival directo, el Mercedes-Benz EQS, que alcanza los 741 kilómetros con una batería ligeramente mayor 107,8 kWh. Acepta cargas de hasta 195 kilovatios en corriente continua, lo que significa que puede recuperar 170 kilómetros de autonomía en apenas 10 minutos en caso de encontrar un cargador de esa potencia. Para los modelos de combustible, el motor 2.0 turbo anterior se cancela para la serie de vehículos de combustible, y el modelo 735Li de versión de entrada tiene el orgulloso motor 3.0 turbo de 6 cilindros en línea de BMW, con una potencia máxima de 272 caballos de fuerza. La serie 740Li, más violenta, también está equipada con un motor 3.0 turbo y la potencia de salida máxima se eleva a 381 caballos de fuerza. Para un automóvil de clase D que enfatiza la elegancia y el lujo, estos datos pueden llamarse arrogantes. Es más probable que sea el sedán insignia de BMW más divertido de conducir. Basado en el diseño de la carrocería puramente eléctrico, BMW ha equipado el innovador BMW i7 con un sistema de suspensión neumática inteligente, cuyo mayor destaque es la función antivuelco de confort activo, es decir, bajo la acción de los sensores, se puede ajustar mejor, de antemano mediante el balanceo activo de la carrocería. El vehículo inclina la carrocería hacia un lado para reducir el balanceo de la carrocería, durante una conducción intensa. La barra estabilizadora electrónica reemplaza la conducción rígida de la barra estabilizadora tradicional, lo que mejora en gran medida la comodidad del vehículo, permitiendo que este grandulón con una distancia entre ejes de más de 3,2 metros tenga una experiencia de control similar a la de la serie 3.
Ahora que ha llegado el innovador BMW i7, no es tan simple como expandir aún más la línea de vehículos eléctricos, sino que también permite que el mundo exterior vea la determinación y la confianza de BMW Group para transformarse en electrificación. Para decirlo sin rodeos, a partir de este modelo, la gente puede ver que el BMW en la era eléctrica seguirá siendo un BMW deseable. El precio del BMW i7 2023 parte $146.670, o $137.900.